Bueno, con los bancos, hablábamos antes de First Republic y ahora quiero contarles también una noticia de bancos regionales de Estados Unidos que salió anoche y de la que vamos a hacer un poco de fact-checking, ¿no? En un primer momento causaba un poco de pánico al conocerla, pero vamos a explicar aquí esta noticia para ver y entender de verdad si la situación es grave o no es tan grave. Si es que ha vuelto a pasar esto de que un banco regional pues pueda estar en la cuerda floja o no. ¿De qué les estoy hablando? Ayer conocíamos que la ciudad de Nueva York había decidido paralizar los depósitos de dos bancos en la ciudad. Capital One, un banco con sede en Virginia, y KeyBank, una entidad de banca minorista con sede en Cleveland. Ambos bancos, para que se hagan una idea, porque hay que poner números en esto, tienen 17,2 millones en depósitos en total en la ciudad de Nueva York. 17 millones para dos bancos encima, que no es ni siquiera uno solo, son dos, tampoco es mucho dinero. Así que ahí ya tenemos un fact-check de la noticia. No son bancos grandes y lo que se les paralizó fueron las entradas de depósitos. Porque claro, el titular también era engañoso. Decía, se bloquean los depósitos en Capital One y KeyBank. Claro, ¿que se bloquea el qué? Bueno, lo que se bloquea son las entradas de depósitos, que tampoco son todas. No son las entradas de depósitos de los ciudadanos de Estados Unidos. Son las entradas de depósitos de las agencias, de Nueva York, de la ciudad de Nueva York concretamente. Así que tampoco es para tanto. Vamos con las razones de por qué se le bloquea la entrada de depósitos de las agencias de la ciudad de Nueva York a estos bancos, Capital One y KeyBank. Bueno, el contralor de la ciudad de Nueva York dijo ayer que la oficina del alcalde y el departamento de finanzas habían decidido congelar los depósitos de la ciudad en Capital One y KeyBank. ¿El motivo? Que los dos bancos no habían divulgado los informes que les requerían sobre políticas de discriminación. Es decir, nada que ver con finanzas, nada que ver con números, sino con una cuestión que, bueno, podemos decir que es un poco más cultural. Estamos hablando de una cuestión de discriminación y de no divulgar informes sobre este tema. La Contralora dijo en su momento, en su comunicado, que habían recibido quejas de los neoyorquinos que habían experimentado discriminación en la apertura o cierre de cuentas y también que habían podido observar que se realizaban prácticas ilegales o abusivas dentro de esas oficinas de los bancos Capital One y KeyBank. Lo curioso es que no han sido los únicos estos dos, a los que se les ha bloqueado los depósitos por parte de las agencias de la ciudad de Nueva York. Finance Bank, PNC Bank, Wells Fargo, que seguro que este último les suena más, también tuvieron los depósitos congelados por la comisión bancaria. Pero lo cierto es que estos dos no tienen ningún depósito en la ciudad de Nueva York, por lo tanto no les afecta. El comunicado de la Contralora también decía que muchos residentes estaban preocupados porque el dinero de los contribuyentes, dinero que metían en el banco a través de los depósitos, pudiera ir a parar a la financiación de extracción de combustibles fósiles, fabricación de armas, y que por eso les bloqueaban los fondos de las agencias de la ciudad de Nueva York, que no de los ciudadanos como tal. Los fondos en sus depósitos, además. Es decir, que al final, como digo, es una cuestión más de una polémica cultural que otra cosa y que puede acabar teniendo consecuencias para un banco, porque al final es limitarle su financiación. Los bancos en gran medida se financian a través de depósitos. Claro que, insistimos, son bancos que no tienen mucho dinero en depósitos, son bancos que además se les ha congelado los depósitos de las agencias de la ciudad de Nueva York, bancos que tienen, por ejemplo, sede en Virginia, en Cleveland, que no están en Nueva York. Entendemos, por tanto, que si tienen sede ahí, no solo están presentes en la ciudad de Nueva York. Así que no parece de momento que sea algo grave o que vaya a tener demasiadas consecuencias mayores para las entidades afectadas, pero que, bueno, pues es un movimiento más que estarían realizando las autoridades contra el sector financiero por unas cuestiones que son más culturales, realmente. Bueno, pues hasta aquí las claves de la tarde en una jornada donde la inflación PCE